El desarrollo de las matemáticas se remonta a las culturas egipcia y babilónica ante la necesidad de resolver problemas. Para resolver un problema o efectuar una operación se obtuvo algo semejante a una receta de cocina y se aplicó una y otra vez para resolver problemas similares. Al observar que un método específico funcionaba para cierto tipo de problemas, los babilonios y los egipcios concluyeron que el mismo método funcionaría para cualquier problema del mismo tipo. Una conclusión obtenida así se llama conjetura. Una conjetura es una hipótesis fundamentada en observaciones repetidas de un proceso o patrón determinado. El método de razonamiento que acabamos de describir se conoce como razonamiento inductivo. Al poner a prueba una conjetura obtenida por razonamiento inductivo, basta con encontrar un ejemplo que no funcione para probar que la conjetura es falsa. Tal ejemplo se conoce como contraejemplo. El razonamiento inductivo ofrece un método poderoso para obtener conclusiones, pero no existe la seguridad de que la conjetura obtenida sea siempre verdadera. Por esta razón, los matemáticos se muestran renuentes a aceptar una conjetura como una verdad absoluta mientras no se pruebe formalmente usando métodos de razonamiento deductivo. El razonamiento deductivo es una característica del desarrollo y enfoque de los matemáticos griegos, como revelan los trabajos de Euclides, Pitágoras, Arquímedes y otros. Durante el periodo clásico griego se aplicaron conceptos generales a problemas específicos, lo que dio como resultado un desarrollo lógico y estructurado de las matemáticas. Veamos ejemplos de estos dos tipos de razonamiento. Si tenemos el listado de los siguientes números naturales, los tres puntos suspensivos indican que los números continúan indefinidamente en el patrón establecido. La regla más probable para continuar este patrón sería sumar 1 al número anterior, y desde luego que esta es la regla que seguimos en los números naturales. Ahora consideremos la siguiente lista de números. ¿Cuál es el número que sigue en la lista? ¿Cuál es el patrón? Después de analizar los números, vemos que 2 más 7 es igual a 9 y que 9 más 7 es igual a 16. ¿Sumamos 16 y 7 para obtener 23? ¿Sumamos 23 y 7 para tener 30? Sí, parece que cualquier número en la lista se obtiene sumando 7 al número precedente. De modo que en el siguiente número de la lista sería 30 más 7, 37. Para encontrar ese siguiente número, realizamos un razonamiento a partir de la observación de los números de la lista. Podríamos pasar de estas observaciones a un enunciado general de que cualquier número de la lista es 7 más el número precedente. Este es un ejemplo de razonamiento inductivo. Pero supongamos que la persona que está haciendo la lista tiene otra respuesta en mente. La lista de los números en realidad representa las fechas de los lunes de junio si el 1 de junio cae en domingo. El siguiente lunes después del 30 de junio es el 7 de julio. Con este patrón, la lista continúa como 2, 9, 16, 23, 30, 7, 14, 21, 28. Por lo tanto, la respuesta correcta sería entonces 7. El proceso usado para obtener la regla sumar 7 en la lista anterior revela una falla importante en el razonamiento inductivo. En el razonamiento deductivo usamos enunciados generales y los aplicamos a situaciones específicas. Un ejemplo sencillo lo tenemos en el teorema de Pitágoras. Si sabemos que las longitudes de los catetos, es decir, los lados más cortos de un triángulo rectángulo, son 3 y 4 pulgadas, podemos calcular la longitud de la hipotenusa. El lado más largo es representado por h. Por lo tanto, la hipotenusa mide 5 pulgadas. Usamos la regla general y la aplicamos a una situación específica. El razonamiento de un problema normalmente requiere algunas premisas.
Una premisa puede ser un supuesto, una ley, una regla, una idea ampliamente aceptada o una observación. Luego, se razona deductiva o inductivamente a partir de las premisas para obtener una conclusión. Las premisas y la conclusión integran un argumento lógico. Por ejemplo, si usamos el razonamiento inductivo para determinar el siguiente número probable de la lista, iniciando con el tercer número de la lista, el 2, cada número se obtiene sumando los dos números anteriores de la lista, es decir, 1 más 1, 2, 1 más 2, 3, 2 más 3, 5 y así sucesivamente. Por lo tanto, el siguiente número probable de la lista es 13 más 21, 34. Estos son los términos iniciales de la famosa secuencia de Fibonacci. El razonamiento inductivo se usa con frecuencia de manera similar para predecir la respuesta en una lista de ejercicios de cálculo. Sin embargo, existen riesgos asociados al razonamiento inductivo. Un ejemplo clásico implica el número máximo de regiones que se forman cuando se dibujan cuerdas en un círculo. Una cuerda se forma cuando se unen dos puntos de una circunferencia mediante una línea. Si ubicamos un punto sobre una circunferencia, vemos que no se ha formado una cuerda, por lo tanto se crea una sola región interior. Si ubicamos dos puntos y trazamos una cuerda, se forman dos regiones interiores. Continuando el patrón, ubicamos 3 puntos y dibujamos las cuerdas posibles. Ahora se forman 4 regiones. 4 puntos producen 8 regiones y 5 puntos 16 regiones. Podemos resumir los resultados de las observaciones anteriores en una tabla. El patrón formado en la columna número de regiones nos invita a suponer que para cada punto adicional sobre la circunferencia, el número de regiones se duplica. Por lo tanto, una conjetura inductiva razonable sería suponer que para 6 puntos se formarían 32 regiones. Sin embargo, existen solo 31 regiones. El patrón de duplicación termina cuando se considera un sexto punto. Al agregar un séptimo punto se producen 57 regiones. Así, los números que se obtienen son 1, 2, 4, 8, 16, 31, 57. Por un proceso matemático que no describiremos aquí, se tiene que para n puntos sobre el círculo, el número de regiones está dado por la siguiente fórmula. Así, haciendo cálculos en esta fórmula, podemos crear una tabla para verificar cuántas regiones existen para un número determinado de puntos propuestos. ¿Puedes inducir cuál es el patrón que sigue el siguiente listado de números? Deja tus argumentos y respuestas en la caja de comentarios de este video. Con tus pulgares arriba te agradezco que veas nuestros videos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.